Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio en conjunto de Seguro Le Entiendes. Bienvenidos, estamos contentos porque pues vamos a hablar de un tema súper interesante. Y para esto voy a hablar un poquito de... Pues te quiero saludar primero. Hola, Clau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Contento de estar aquí contigo otra vez grabando nuestro segundo capítulo y pues contentos también porque tenemos un invitadazo. Ajá. Que a lo mejor lo conoces. Sí, se me hace conocido. Déjame te cuento un poquito para ir viendo de qué va el tema, platicarte de su carrera un poquito. Tenemos como invitado a un médico cirujano y partero de la Facultad de Medicina. Es máster en bioética por el Colegio de Bioética de Nuevo León. Tiene diplomado en calidad y seguridad del paciente por la UDG y diplomado en finanzas corporativas por la Facultad de Economía de la UNI. En 1988, él inició como médico dictaminador en una aseguradora de la localidad, bueno, aquí en el país, y es subdirector de siniestros, fue subdirector de siniestros, personas para una empresa aseguradora desde el 2011 hasta el 2017. Actualmente es director de un hospital privado en Monterrey y... Órale, todo eso. Así es. Ay, está pesado el señor. Y aquí tenemos invitado al doctor Luis Alfonso Dávila. Bienvenido, Luis. Hola, ¿cómo Qué están? bueno que aceptaste la invitación después ya de no sé cuántas invitaciones. Sí, ¿verdad? Te creo. Oigan, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí y no dijo Claudita, pero es mi esposa, ¿verdad? Sí es cierto, ¿Qué por eso. pasa? Ese es lo más importante. Lo más importante es mi esposo, es corredor también, toca la guitarra, pero pues ahorita nos vamos a enfocar en este Maratonista. Sí. ¿Cuántos maratones llevas? Pues 10 se supone, pero uno es el que fue en la pandemia. Ya ves que de repente no lo contamos porque dices que fue virtual. Salió diferente. Sí, entonces ahí ponle entre 9 y 10. Perfecto. 9 y 10, Bien, más o bien. menos. ¿Verdad? 10 con el virtual. Y pues bueno, un gusto estar aquí a la orden, ¿eh? Lo que quisieran platicar. Sí, que sí, pueda sí. ayudar con mucho Gracias gusto. por aceptar la invitación. Oye, pues fíjate que la idea de invitarte es porque hemos estado viendo una realidad con nuestros asegurados en los medios y en redes sociales de una inquietud muy, Latente, actual. exacto, sobre el incremento en los seguros de gastos médicos, que es una realidad que nos atañe a todos y en cualquier plática de reunión social sale el tema de por qué tan caros o qué pasa con las aseguradoras, por qué estos tratamientos. Entonces, sí nos va a iluminar un poquito que nos platique sobre el panorama de el sector asegurador. Sí, es un tema amplio, o sea que obviamente no vamos a terminar ahorita en un ratito, en una hora o en media hora, o sea, está muy amplio y está muy actual. Y bueno, también lo vamos a dividir digamos, en dos capítulos. Esta es la primera parte, ¿sí? Y bueno, tenemos propiamente no unas preguntas, pero sí ubicar cómo está el panorama actual del sector asegurador, del sector médico en México. Y bueno, pues obviamente el nombre lo dice, es muy amplio, pero vamos a tratar ahí de desmenuzar sin echar tierra, creo que tampoco echar culpables, porque creo que todos estamos metidos en el mismo, pues en la misma situación. Digo, ahorita mencionaste la gente, los clientes, los asegurados, pero pues está el sector médico, están los doctores, están los proveedores, están las aseguradoras y nosotros como agentes. Así Entonces, pues todos tienen ahí su parte. Fíjate que, o sea, sin duda, un tema que nos preocupa a todos porque es, oye, ¿cómo están dándose los incrementos en las pólizas de gastos médicos? Y lo que escuchas es, oye, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo voy a poder hacerlo sostenible en el mediano y largo plazo mi póliza de gastos médicos, ¿no? Y como bien dicen, de repente escuchamos posturas donde están todos señalándonos unos a los otros. Sí, ¿no? como el meme de Spider-Man, Exacto, ¿no? Todos así. Todos son tú eres el culpable, ¿no? Y el culpable nunca es uno, pero yo tenía la intención de platicar un poco cómo estamos, como bien dice, estructurado, y yo creo que así como que spoileando al final, creo que el meollo del asunto, más que el tema de gastos médicos, es financiar la salud. O sea, ¿cómo es viable y factible poder financiar la salud? Ahorita vamos a hablar de seguros de gastos médicos privados aquí en México, pero independientemente de eso, es un tema, digamos, muy difícil, muy actual y que no solo en México, en todos lados, se vuelve un problema. ¿Cómo va a hacerlo a mediano y largo plazo? O sea, ¿cómo va a hacer que
que se pueda financiar la atención médica de tantas personas. En el caso particular de México, como ya saben, pues tenemos un sector salud dividido a lo mejor en la parte pública y privada. Y en la parte privada, pues bueno, están todos estos los hospitales grandotes. Y ahí, particularmente la parte privada es o la pagan las personas de su bolsillo o la pagan a través de un seguro de gastos médicos privados, como hay muchas aseguradoras constituidas en el mercado, ¿no? Entonces, ahí en ese sector vamos a platicar, y creo que ahí, como bien decía Sebas, vamos a ver diferentes actores, ¿no? Por un lado está, obviamente, las aseguradoras. Por otro lado está quien provee el servicio de atención médica propiamente, que son tanto los hospitales y los doctores, pero también hay otros proveedores. Están, pues obviamente, ambulancias, farmacias, laboratorios, incluso proveedores ahora estos de ortopedia o quien produce tecnología médica como los stents o ese tipo de cosas. O sea, N cantidad de proveedores. Sí, hay mucha, pues cada N cantidad de proveedores por toda la tecnología que está viendo, ¿no? Y por otro lado está, pues obviamente, quienes como ustedes comercializan el seguro de gastos médicos, que también están involucrados. Ya como cayendo en lo particular aquí, pues bueno, yo lo veo así de esa manera. Por un lado, quienes proveen los servicios, y por otro lado, quienes financian la atención. Y que creo que es un tema, también lo hemos platicado Claudio y yo, un tema como de concepto, porque a veces creo que podemos malinterpretar que la aseguradora me tiene que curar o tiene que ver por mi atención médica, cuando la aseguradora es parte del sector financiero. Sí. y su obligación es financiar o pagar los gastos de acuerdo al contrato que tienen, ¿no? No propiamente resolver todo. Curarte. O sea, ese es el tema de los proveedores de salud. La aseguradora no tiene la obligación de curarte, tiene obligación de pagar lo que el contrato diga, ¿no? Es así como que a grandes rasgos, quienes están, cada uno, si lo platicamos por uno, cada protagonista. Sí, tendrá unos intereses o unos drivers, como dicen ahora en negocios, muy particulares, que pareciera que están encontrados. Lo difícil, creo, es buscar la manera en que se alineen esos intereses para poder dar un servicio, unas atenciones o acceso al servicio de salud de calidad y de alta tecnología a muchas personas o más personas. Bueno, y también ahorita comentaste de que, oye, ¿qué va a pasar dentro de algunos años? Porque si a este ritmo se está complicando algún sector de la población, pues si nos vamos hacia adelante... Lo primero que dijimos... Sí, ¿verdad? El celular, ¿verdad? Perdón. Ahorita te hablo, espérame. Entonces, oye, ¿qué va a pasar aquí a futuro? Pero si nos vamos también para atrás, o sea, y aprovechando, y por eso también te agradecemos la invitación, es, oye, tú has estado en el sector médico, asegurador, dentro de alguna aseguradora. Pues oye, ¿qué pasaba hace 10, 15 años con estas situaciones? ¿O por qué no había tantos incrementos? ¿O cómo se regulaba? O sea... Sí, fíjate que ahorita Claudia decía muy rápidamente, empezamos en esto los seguros en el 98, saliendo de la Facultad de Medicina, como que aquello de que el marido de la basura saca tempranito en la mañana, lo sacaban tempranito de la mañana para trabajar, y entonces buscando trabajo, encontré trabajo en una aseguradora. Una aseguradora mexicana, y el puesto era médico dictaminador. Ese, digamos, que fue tu inicio en el tema de seguros, en el mundo de los seguros. Sí. Antes de eso no tenía ni una idea. Ahorita pues tengo algo, pero ahora que también digo, fuera de broma, es complejo, ¿no? Saberle la profundidad de todo. Pero en aquel entonces no sabía absolutamente nada. Okay. Estaba recién llegado del servicio social, yo creo. Uh-huh. Buscamos trabajo, y en el periodo, o sea, en aquel entonces, y voy a revelar como que la edad, pero te buscaba trabajo, no había OCC, para todos los que están viendo. Era ni LinkedIn. Ni LinkedIn, o sea, era buscar en el periódico, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y encontré un puesto que se llama solita médico general, fui y era médico dictaminador. Como, ¿y eso qué es? ¿Qué sabe? ¿Qué suena? Exacto. Y entonces fueron como 3 meses de capacitación donde Claudia puede platicar. No, ya te estaba rajando y llegabas y dices, es que yo estudié otra cosa, no le estoy entendiendo nada a toda esta terminología, y pues se me hace que busco trabajo en otra parte, pero yo vi que le estaba yendo bien, nos estaba yendo mejor, y dije, no, ahí quédate, por favor. Espérate tantito. Y bueno, finalmente ha sido una gran trayectoria, tuviste una gran trayectoria en ese sector cuando estabas
en aseguradora y llegaste incluso a ser parte del cambio en las condiciones generales. Sí, ahora ese tantito se volvieron 20 años, ¿no? Como 20, que no. 20. Espérate tantito, yo le dije. Y ahí estuve tantito 20 años. Exacto. Nada más. O algo así, más o menos, ¿no? Y es bien importante, o sea, a mí me gusta que hayamos tocado este tema porque tú hiciste cambios en condiciones generales, han cambiado mucho y ese es uno de los temas que veo con mis clientes, que con mis prácticamente asegurados. son las entrañas del seguro, ¿no? Porque son casi como las reglas del Los contrato. contratos que yo escucho es, las aseguradoras ven cómo no pagar, porque antes sí pagaban esto y ahora no lo pagan. Otro tipo de comentarios, porque antes yo no pagaba coaseguro y ahora sí lo pago. Claro. Mira, yo así, y es una opinión, o sea, como lo viví fue... volviendo al tema del médico dictaminador, se trataba de que cuando llegara una persona al hospital, sí, pues te daban este informe médico y el aviso de accidente o enfermedad, y entonces médicos dictaminábamos si eso procedía o no, con base en la información médica y con base en el contrato de seguro. Entonces, la capacitación iba en función de apréndete el contrato para ver si a la luz de la información médica esto encuadra en esto. Pareciera que es una función así como que de negros y blancos, la verdad que en medio había muchos y sigue habiendo muchos grises. sí. Esa pormenorización de cosas que ha hecho que las condiciones de ser un librito pequeño aumenten, Claro. es justo tratar de no dejar nada por fuera. Digo, como me tocó vivirlo fue en 98, 99, era todo muy manual, Claro. había pocos controles. Y pues la gente percibió un servicio de la aseguradora muy bueno, pero la verdad que porque era, sí procede y va, ¿verdad? Digo, no lo hacíamos así, pero si mi ex jefe lo está viendo, no lo hacíamos así, pero la verdad que era muy sencillo. Se hablaba mucho en la buena fe de todos los actores que estaban platicando, tanto el asegurado, el agente, el doctor, el Sí. hospital, y digamos que las cosas funcionaban. Pero los tiempos cambian y 98, literal, siglo pasado. Y bueno, la tecnología ha cambiado radicalmente. Y te pongo dos ejemplos de tecnología, fíjate. Por ejemplo, en los 90 llegó aquí en Monterrey este tema de la cardiología intervencionista, que es cuando te hacen el famoso cateterismo y te van a poner un stent, perdón, en las coronarias. Entonces empezó a haber ese advenimiento y me recuerdo mucho, perdón, estoy como Lolita ya lo... Ya pasó. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Recuerdo mucho que llegó, si ustedes conocen lo que es un stent, es este fierrito que te ponen en el corazón para abrirte una coronaria, una arteria. Qué buen whisky. Bueno, en los 90 había un stent que era el caballito de batalla de los cardiólogos, y luego llegó otro que traía medicamento impregnado, que costaba como un 30-40% más. Más, claro. Entonces ahí como que yo empecé a notar cómo la tecnología incrementaba el costo de la atención, Sí. pero por un beneficio clínico muy palpable, ¿no? O sea, esa nueva tecnología hacía que tu lesión no se volviera a cerrar. Entonces, si preguntabas a un cardiólogo, ¿quieres que te pongas este o este? Pues Claro. ese es el bueno. El más caro. El más caro, pero porque era mejor. Mejor, eficiente. Tiempo, etcétera. El otro ejemplo que quería poner era un grupo de medicamentos que son medicamentos biológicos. Sí. O sea, los medicamentos se producían primero de cosas naturales, después se hicieron sintéticos y ahora se hacen con ingeniería biomédica o con ingeniería genética. Y hay un grupo de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, que realmente son moléculas de anticuerpos creadas para ciertas cosas. Y que eso cambió, por ejemplo, en el caso de la oncología, que un siniestro de cáncer de mama, hablando muy general, en inicios de los 2000 Sí. podría costar un siniestro como 500,000 pesos, todo el siniestro de atención de cáncer de mama, y fallecían muchas pacientes. Hoy, voy a decir un número también así medio general, pero creo que debe estar costando como 2 millones y fracción un siniestro de cáncer de mama, pero se salvan muchas mujeres. Cambió. Entonces, oye, cuando dices, ¿por qué la inflación médica? Un dato o uno de los factores de la inflación médica tiene que ver con mejor tecnología para atender enfermedades. Y
Hay muchos ejemplos. El otro es la cirugía robótica, por ejemplo. Y que va para allá, ¿no? Exacto. Entonces, y vienen... O que ya estamos, vaya. Y vienen cosas de inteligencia artificial y de nanotecnología, que también va a ser mucho mejor, pero obviamente con más costo. La tecnología se hace, la tecnología biomédica me refiero, para atender mejor padecimientos. No necesariamente se hace con una función de tema de costo, de que cueste menos, ¿no? Sino también el resultado. Exacto. Ahora, sí, pero no soy tan inocente como para pensar que las grandes casas farmacéuticas no buscan una utilidad. Es que ese es el tema también, el ¿no? gran negocio que hay para todos. Todos están buscando también correcto, una utilidad, pero... Es que escuchamos, las aseguradoras están haciendo ricas con lo que están cobrando con estos incrementos, pero también las casas farmacéuticas están ganando algo, los médicos ganan algo, los agentes ganamos, el paciente también busca la manera de tener el mejor tratamiento en la salud y probablemente todas estas cosas son las que interfieren en el incremento. Claro. No es tan simple, pero... Qué bueno que tocas el tema de la inflación porque tenemos... Inflación médica. Exacto, inflación médica. Porque hay asegurados que nos dicen, oye, mi incremento no está haciendo siquiera está superado por mucho al incremento que tenemos en la inflación en el país. Claro, y me voy a atrever a hablar de esto sin ser experto, honestamente, pero entiendo que el tarificar un producto de gastos médicos es un tema muy complejo y que requiere de muchos actuarios. Hay que invitar a un actuario, a ver si conoces a alguien. Pues sí, o sea, que digas, oye, es que no es sencillo decir, oye, voy a hacer una cobertura que incluya cubrir cirugía robótica para toda esta población, y entonces ver cuánto tendría que costar un seguro de este producto con tal cosa para un señor de 50 y tantos años. Entonces, tarificarlo así a detalle. Una cobertura, sí. Sí, y aún así con ese detalle le fallas, porque luego ha habido en el tiempo imponderables. Y ahorita Claudia decía, oye, es que tú cambiaste las condiciones. No tanto que las cambié, participaba en esa discusión de, oye, ¿cómo es si ponemos un candado en este tipo de procedimientos? Y digo, pues sí, pero sería poner de veras ya un policía en cada acto médico que ocurre, ¿no? Para decir aquí poner cierto límite. Y no teníamos manera, como no tenemos ahora, para poder hacia el futuro todo lo que puede pasar. O sea, todo lo que pueda venir en términos de lo que se descubra para atender o que se genere para atender mejor enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso va a ser... Es una curva exponencial. Y bueno, todo esto que está haciendo se me ocurre ahorita, o sea, surgen nuevas enfermedades, porque con esto que me estás comentando es, oye, hay cambios, hay evolución, o sea, también pueden surgir nuevas enfermedades como para decir, oye, bueno, ¿qué va a pasar con los hospitales aseguradores? Es cómo cubro, cómo me protejo. Claro, pues el COVID fue un tema, ¿no? Por ejemplo, por poner un tema muy obvio y muy puntual muy actual, muy actual. Pero yo le platicaba a Claudia en el camino, le digo, mira, yo así lo visualizo porque así lo estudiamos en historia de la medicina, por ejemplo, ¿no? Oye, como en la antigüedad pues había mucho tema de enfermedades infecciosas, sí. y las causas de muerte eran pues diarreas, neumonías y las causas perinatales, ¿verdad? O sea, la mamá que se moría en el parto. Que también había mucho porcentaje. Mucho. Y eso hacía que la esperanza de vida en México en los 50s del siglo pasado eran 50 y tantos años, ¿no? Muy baja. Hoy es 80 años. Sí. Y casi no se mueren o casi no nos morimos de infecciones. Y va a subir, se supone. Y va a subir. Pues esa es la tendencia. Y el objetivo, al menos pareciera, y es un tema también muy controversial. Sí. Pero, oye, entonces, ¿de qué se trata? Porque si podemos dar el brinco hacia de los 80 a los 120 años, ¿qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con economía, sociología? Sí, que es lo que te decía, ¿no? ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo sostener una población de ese tipo? Exacto, ahora, sin ser tan catastróficos. Sí. Decías, hay nuevas enfermedades. Sin duda, el tema infeccioso, que parecíamos que ya lo hemos salvado, uh-huh. Pues resurge con las mutaciones de virus o viruses, como se diga. Viruses, es lo correcto. Sí, viruses, pero casi todos decimos virus y entendemos plural. Es que suena raro. Sí. Bueno, estas cosas pequeñitas causan enfermedades, tienen mutaciones y entonces pueden surgir enfermedades nuevas, como fue el COVID, el SARS-CoV-2, que pues generó la pandemia. Seguimos en la amenaza latente de algo así. Sin embargo, hoy por hoy muere más gente de enfermedades metabólicas que de enfermedades infecciosas. Y ahorita decía, pues, nuevas enfermedades, sí, las metabólicas se van a hacer más largas.
Algunas infecciosas se hicieron crónicas, como el HIV. Sí. El HIV era una sentencia de muerte en los 80s. Sí. Hoy no, hoy es una enfermedad crónico-generativa. Lo puedes controlar y vivir con ella muchos años, a razón de un medicamento mensual de tanta cantidad, ¿no? Entonces, vamos avanzando médicamente mucho. Y las nuevas enfermedades tendrán que ver con temas metabólicas, mucho con el estilo de vida, mucho con la industrialización de alimentos y contaminación de toda. Entonces podrán surgir enfermedades nuevas que puedan amenazarnos. Pero la bronca es las que sí por ejemplo, diabetes la conocemos hace mucho y hoy tenemos una prevalencia de, si no recuerdo, 20% de los mexicanos padecen diabetes, con todo lo que conlleva y el coste que conlleva, ¿no? Entonces, ahorita tratando de aterrizar en algo así, de ahorita que siente la inflación médica, tiene que ver con lo que dije tecnología, tiene que ver con lo que dice Sebas de epidemiología propiamente, o sea, cómo las enfermedades causan, tiene que ver con temas sociológicos como los cambios en el estilo de vida, o sea, por ejemplo, la edad fértil donde empiezan, ya no es igual, o sea, digo, un dato que casi no se dice, pero el cáncer de mama, hay factores de riesgo como el tener tu primer hijo muy tarde o no tener hijos. Ya. O sea, la lactancia es protectora del cáncer de mama. A lo mejor me va a corregir un especialista, pero en términos generales, ese tipo de cambios del estilo de vida generan más incidencia de enfermedades que ya conocíamos, ¿no? Sí está complejo. Ahora, por eso creo que el tema, como decía al principio, es sí resolver los seguros de gastos médicos privados en México. Hay que hacer algo y entiendo que hay mucho en función de esa preocupación. Ojalá se pueda hacer algo que nos resuelva. Pero tiene que ver también con el sistema de salud como estamos. Claro, que los hospitales o el sistema público, pues en realidad no... Sí, y en descargo de todo lo demás y sin politizarlo, pues también tienen su problema de cómo administrar. No es lo mismo a la población que administraban o que le daban salud hace 30 años a la de ahora, por lo mismo que acabo de decir yo. O sea, vas a querer que en el sector público usen el stent medicado y usen el medicamento monoclonal y la cirugía robótica. Podemos decir que estamos en un... No sé si quepa la palabra, pero un parteaguas. O sea, tendrá que pasar algo en cuestión de economía o enfermedades, padecimientos de una población grande para que, oye, aseguradoras, doctores, hospitales, sí, organizarse. Yo creo que sí está bien que se busque hacer iniciativas para, más que regular, para ordenar el sector. Mira, yo ponía platicada con Claudia la vez pasada, y sin ser también experto en esto, pero el artículo 4 constitucional dice que tenemos derecho a la salud, ¿verdad? Sí. También dice, antes de que diga ese párrafo, hay una línea que dice que todos tenemos derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. Si tú vas a un restaurante de estos de alta gama ahorita y le dices, oye, pues tengo derecho, aquí dice artículo 4, por lo tanto, el ribeye no me lo debes de cobrar porque tengo derecho a alimentación. Entonces, a ver, no. Sin embargo, sí buscamos algo así en hospitales. Oye, ¿pero por qué? Porque es que no quiero el sector público. ¿Y por qué mejor no arreglamos el sector público? Digo, suena también utópico, pero en parte tendremos que transitar hacia allá, porque hoy, tenemos, creo, duplicadas, ¿verdad? Tenemos duplicados los sistemas de salud. O sea, puedo contar con el IMSS, pero yo quiero un seguro de gastos médicos privado. O sea, alguien que trabaja en una empresa puede tener el IMSS y contratar por su cuenta un seguro de gastos médicos. ¿Pero para qué? Exacto. Bueno, sí, ya tengo el exacto, tengo dos seguros. El seguro social también es un seguro. Sí. ¿Por qué no voy a ese? O puedo tener, entiendo la explicación, ¿verdad? Pero puedo tener IMSS porque mi patrón me lo da. Sí. Y si mi cónyuge trabaja, no sé, en los maestros, tengo sección 50 aquí. Entonces tengo 3 servicios médicos o 2 servicios médicos públicos y aparte compro mi póliza. Esos servicios médicos también tienen una mutualidad, también hay un gasto que se genera. Quitando el tema de que si, suponiendo que son buenos manejos todo, aún así estamos duplicando coberturas, ¿no? O sea, el tema sería que hay un solo seguro
Un solo seguro, o una sola cobertura que... Organícense desde arriba, organícense. Esa es la solución, tal cual, organicémonos. Sí. Organicémonos, porque lo justo, ese es el meollo, lo acabas de resumir. El tema es que estamos desarticulados. Estamos, todos desorganizados. Y entonces, no, pues yo, el IMSS no voy porque no me gusta o por lo que quieras, pero entonces compro sus gastos médicos. Y luego el de gastos médicos lo quiero regular, que sí. Que digo, obviamente se tiene que regular, ¿no? Y está regulado, ¿verdad? Está buen tema, ¿no? Sí. Sí, hablaste hace un momento de los medicamentos biológicos, que antes a mí me sonaban solamente con enfermedades como cáncer, pero ahora hemos visto que son necesarios en muchas otras enfermedades. Entonces, correcto, ese tipo de cosas y también, bueno, en particular eso, lo de los medicamentos, es una lucha constante de los agentes para que lo puedan obtener los asegurados, pero luego la aseguradora lo niega. ¿Cómo está un poco eso de los convenios de los hospitales, de los medicamentos nuevos? Sí, pues mira, igual voy a decir cómo me tocó vivirlos y claro, alguien me puede refutar y bienvenida, ¿no? Bienvenida a la disidencia, pero cuando se indica un medicamento biológico para una enfermedad que no es cáncer o que es una enfermedad reumatológica o que es un nuevo uso, porque esto ha sido también muy dinámico, ¿no? Hay moléculas o hay medicamentos que en el transcurso del tiempo se han encontrado nuevos usos para, y entonces ese nuevo uso para, pues tendría, la aseguradora dice, oye, pues es que ¿por qué lo tengo que pagar si usaba para esto? Sí, pero ahora también se usa para esto otro. Y causa al menos, y en descargo de la aseguradora, pues la suspicacia de déjame, le pongo una lupa, no puedo estar pagando ciegamente. Y ese esfuerzo que hace la aseguradora de revisar bien un caso para ver si pago o no, que entiendo que causa mucha molestia al que le pasa, todos los demás asegurados dirían, bien asegurado, porque lo estás cuidando es la mutualidad, la mutualidad. Entonces, si vas a pagar cosas así, sin ver, pues entonces también vas a afectar a mí porque vuelvo a lo mismo, es el círculo vicioso de que luego me vas a cobrar más en la tarifa por la siniestralidad. Entonces, en ese afán y de veras que en descargo pues se tiene que revisar y cada vez se ha hecho más compleja la revisión. Platicaba yo hace rato, oye, cuando era médico dictaminador, en aquellos años era un papel así y era muy sencillo y mucha buena fe, pero también muy poca manera de hacer malos usos, por así decir. O no había poca manera, pero hoy hay más, por así decir. Entonces, hoy, pues, sí tienen que defender, o sea, hay que defenderse más y ponerse más la lupa hacia lo que se tiene que pagar. Como revisión, como análisis de los números. Sí, y entonces se pusieron algunas aseguradoras ponen en sus condiciones estos exclusiones de no te voy a cubrir un medicamento si no está en las guías clínicas de la NCCN. No sé si han escuchado eso. Sí. Pero hemos tenido casos. Exacto. Y es muy técnico eso, que es la NCCN, y que es una guía clínica. ¿Por qué tendría que saber un común mortal qué es eso? En traduciéndolo es porque la aseguradora, sin ser instancia de salud, dice, bueno, entonces que me diga un experto. ¿Quién es el experto? Pues el grupo de profesionales que emite las guías clínicas, y cada vez hay más guías clínicas que, lo voy a decir también muy, muy simple, pero no lo es como si fuera un instructivo, ¿no? Si tienes tal padecimiento en tal etapa, en tal edad, entonces los tratamientos indicados de primera línea son estos, después si no funcionan son estos y estos. De verdad es que lo estoy diciendo muy sencillo, un especialista me va a decir, no, Luis, ¿es mucho más? Sí. Pero a grandes rasgos es así, y entonces si una aseguradora ve que tienes ese padecimiento y que te brincas y vas a la tercera línea, va a decir, oye, ¿y por qué no sabes eso? Espérate. Y entonces el médico va a decir, no, es que yo, mira, y entonces traen más cartas y se vale, pero no es, digamos, no es tan sencillo dirimir las controversias que pasan así y que son fuertes. O sea, entiendo lo fuerte que es, porque entiendo que me dices, pues sí, nomás que tengo el cliente aquí pateándome el escritorio que no le pagan un medicamento y ya van 3 vueltas que le doy y me están pidiendo otra carta y el especialista es un especialista, me está recomendando este medicamento porque alguien que trabaja en la aseguradora me va a decir que no. Exacto. Por eso cada vez la aseguradora busca tener algo más firme en condiciones, claro, como eso no estaba esa instancia. Sí, cuando yo empecé trabajar en aseguradoras, esa exclusión no estaba. Oye, ¿y cada cuándo una aseguradora cambia las condiciones? O sea, en algún momento tiene cierta vigencia, pero
Bueno, de entrada, la vigencia es 1 año, el contrato es 1 año, ¿verdad? O sea, de seguro, sí. Y de las condiciones como tal. Pues cada que lo consideren pertinente. Y esas condiciones, o sea, pertinente quiero decir, oye, pues ya nos dimos cuenta que están metiendo medicamentos de cáncer de tercera línea sin pasar por la primera, sí, y no tengo dientes para defenderme. Porque entonces lo que hacen es poner una exclusión. Ahora, si esa exclusión sí está regulada, o sea, no es de que se me ocurre, lo pongo y ya. Lo tienen que someter a la autoridad y la autoridad dice sí puedes ponerla o no puedes ponerla. O sea, a lo mejor va a decir, oye, es muy laxa la autoridad, pues no sé, pero lo que sí sé es que si alguien emite unas condiciones nuevas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la autoridad de ellos, o quien regula el sector asegurador, revisa y dice, sí puedes, ¿no? Si se fijan, todos los contratos de seguro dicen, este contrato está vigente por la CNSF, número tal. Eso viene en todas las carátulas de la póliza, ¿no? Ese número es con el que se registró en la autoridad de que sí puedo vender un producto con esas características. Cada cuando lo cambian, no sé, digo... No hay una regla creo que no, y de veras que tampoco soy especialista en eso, pero lo que yo he visto es que conforme aparecieron cosas nuevas, trataron de adecuarlas, y entonces ya hay, si se fijan, pues más... pormenorización de temas como, vuelvo a lo mismo, cirugía robótica, prótesis, endoprótesis, órtesis, que oye, cada vez le ponen más términos que incluso tienes que luego ponerlos en el inicio de las condiciones que vienen las definiciones, y que pues el libro ha ido creciendo. Al rato va a ser más largo que el Quijote, ¿no? Qué bueno que mencionas que es bueno o es necesario que se pongan esos límites y que la compañía aseguradora diga, bueno, esto no se va a pagar porque no está todavía autorizado o regulado. Para los demás asegurados que a lo mejor nunca han hecho uso de su póliza, es como proteger el costo del seguro que nos va a salir a todos, porque realmente la siniestralidad en un seguro individual no depende de qué tanto te enfermas o haces. Vaya, el costo de la póliza no depende de la siniestralidad individual, claro, sino de todos. Y eso es algo que es difícil de entender para las personas que dicen, es que nunca uso mi póliza. Nunca lo usé porque nunca sube. Nunca la usé porque sube. Eso deberían hacerlo para las personas que sí se enferman mucho. Porque sería discriminatorio, porque el que se enferma en teoría no siempre, no necesariamente tiene la culpa de enfermarte. No es como el carro, choco yo, tengo la culpa y pago el deducible. Acá es, me enfermé y pues puede ser multifactorial hasta genético. Y entonces, ¿qué culpa tuve yo? Y por eso decir que al que se enferme le cobro más que el otro sería discriminatorio. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, de lo que te iba a decir, creo que el tema, pues, podemos seguirle aquí, pero Lo bueno es que tenemos una segunda parte. Tenemos una segunda parte, así que, pues bueno, Luis, te agradecemos por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Digo, podemos, bueno, vamos a terminar el capítulo ahorita, pero va a haber una segunda parte, así que síganos, escuchen el capítulo, el podcast, y pues bueno, te agradecemos otra vez la participación. Vamos, prendemos el asador y regresamos. Exactamente. Bueno, nos echamos 10 kilómetros. Eso, gracias. Gracias.